die nächste Session. Dankeschön. Bueno, moltes gràcies, espartans, perquè ja en aquesta hora aquest és Esparta. Així que molt bona tarda a tothom. Bona nit, quasi. Tindrim la taula 3, que és revolucions passives en Latinoamèrica. Començarem amb Joan Carles García Lozano, que és doctor en Història, magíster en anàlisi de problemes polítics i politòlegs. Ha treballat temes d'història social i política dels grups i les classes subalternes a Colòmbia, així com la teoria política contemporània, especialment la filosofia de la praxis en Antonio Gramsci. Entre les seves publicacions podem destacar La primicia de la praxis, Ensayo en torno a Marx i el marxisme, en 2021. Además, Joan Carles García es también miembro de la Asociación Catalana de Gramsci i començarem amb ell i després tindrem a Sebastián, que avui farà doblete, però, o sea, explico ara, sí, que parlarà en nom de David Cardoso Santiago, que no ha pogut venir a la xerrada. No tires mucho más porque nos sale mucho más, ¿eh? Cuidado, ya lo tienes ahí. Bajar. Sí. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todas, todos. Bienvenidos a este panel. Es un orgullo para mí estar en la Universidad Pompeu Fabra, en primer lugar. En segundo lugar, estar en Barcelona, esta ciudad que tiene tanta historia de la lucha obrera, que tiene tanta historia de los grupos y clases subalternas. Yo vengo de Colombia, un país que ha tenido una historia bastante compleja. Voy a hacer un pequeño ejercicio de interpretación bajo la premisa de aplicar el referente analítico conceptual de Antonio Gramsci. He titulado mi ponencia La revolución pasiva en la historia republicana de Colombia. Quiero, antes de empezar, agradecer las distintas presentaciones. He tomado sugestivas notas de las intervenciones, de las referencias, de las propuestas y de las preguntas que yo también me he generado en este espacio, rico por demás en términos del debate intelectual. Creo que la primera pregunta siempre, cuando se trata de abordar el estudio histórico y político de un pueblo determinado, es preguntarnos en qué momento ese pueblo, esa nación, ese estado, se ha inscrito en la historia del mundo o de un continente. Creo yo que esa pregunta es clave para inducir la lectura y la reflexión. Por supuesto, vamos a hablar de Colombia, mi país. Vamos a utilizar a Antonio Gramsci, que es un autor militante. El autor militante, Antonio Gramsci, tiene un arsenal teórico que justamente tiene que ver con cómo lee la historia y la política. Yo lo he leído en mis referencias personales como un combatiente. Antonio Gramsci ha sido un combatiente, derrotado, pero aún así ha sido un combatiente victorioso en el escenario de la producción intelectual, si nos atenemos
a lo que han sido los cuadernos de la cárcel. Entonces, el combatiente nos habla de la política. Yo leo a Antonio Gramsci porque, entre otras, me enseña a mí como lector una sugestiva idea, y es cómo podemos ser victoriosos los subalternos. Como estratega, piensa justamente esa idea bajo la premisa de un caso específico que es el estudio de Italia y de Europa. La revolución pasiva en la historia republicana de Colombia. Bien, hay una primera referencia tomada de los cuadernos. Aquí me interesa lo que está subrayado. Dice, Croce y al tiempo prescinde del momento de la lucha, cuando está hablando Croce de la historia ético-política, en donde la estructura es elaborada y modificada. Escuchen bien esto. La estructura es elaborada y modificada, y plácidamente asume, Croce, como historia el momento de la expansión cultural o ético-política. Lo que nos está diciendo Gramsci aquí es que no hay que olvidar el momento de leer la estructura, cuando justamente está siendo elaborada y modificada. ¿Cuándo está siendo elaborada y modificada? En la lucha. Por eso es muy importante, cuando asumimos la historia de un pueblo, ver los momentos de lucha, porque ahí se está definiendo la estructura. Y es sobre la estructura que se va a construir la hegemonía de ese pueblo, de esa nación. Sigamos. Otro referente que está sacado de los cuadernos sobre la revolución pasiva, justamente. Bueno, está hablando de cómo hay dos principios de ciencia política, y en particular me interesa lo que está también en negrilla. Dice que esos principios deben ser referidos a la descripción de los tres momentos, escuchen, fundamentales en que puede distinguirse una situación o un equilibrio de fuerzas, con el máximo de valorización del segundo momento o equilibrio de fuerzas políticas, y especialmente el tercer momento o equilibrio político-militar. Frase bellísima. Ya aquí nos está situando Gramsci en el contexto de la jerarquización de los distintos momentos de una situación determinada. Cuando vamos a estudiar la historia y la política de un pueblo, de un país, él va justamente a determinar que para leer de la mejor manera esta situación coyuntural, histórica, orgánica, es necesario leerlo a partir de distintos momentos. Y dice particularmente, como lo han escuchado, que cuando se habla de revolución pasiva hay que ubicar el segundo momento y el tercer momento. El segundo momento tiene que ver con fuerzas políticas en formación, en lucha, y el tercero tiene que ver con el momento político-militar. Gramsci es un marxista, es un comunista que no olvida que en efecto es decisivo la lectura del componente político-militar, y particularmente militar en últimas. Es decisivo. Es decir, si somos lectores de Gramsci no podemos olvidar ese último momento, el momento de la fuerza, el momento en el cual todo se decide. Esto puede ser molesto, fastidioso, increíblemente asombroso para varios, pero es la lectura de Gramsci, lectura materialista. Sigo con otra referencia. Esta está sacada del texto muy importante, Análisis de Situación y Relaciones de Fuerzas. Aquí nos va a jerarquizar, a relacionar lo que son las distintas correlaciones de fuerza en la historia, particularmente en la historia social. Entonces, la relación entre estructuras y sobreestructuras complejas en el Estado moderno. Fuerzas sociales, políticas y militares. Fuerzas sociales, pues, es básicamente la relación material de fuerzas materiales, de productivas. Fuerzas políticas, y las va a dividir también intereses económicos corporativos, la solidaridad económica de grupos que tienen intereses afines, intereses comunes de otros grupos que ya se subordinan y entonces hacen una causa común, si se quiere hay una solidaridad.
Y la última, y realmente importante, fuerzas militares. Un primer momento militar o técnico-militar y un segundo momento político-militar. Observen que la lectura es bastante revolucionaria. Está leída en un contexto en el cual él no niega el momento de la lucha. Y como lo hemos visto en la anterior referencia, él dice que la revolución pasiva se juega en el segundo y tercer momento. Continúo. Criterios metódicos, habla de los grupos sociales subalternos, dice que la historia de ellos es disgregada y episódica porque no se han formado como Estado. Como no son Estado, lo que tenemos es una disgregación, digamos, un cierto desorden para leer, para atrapar esa experiencia. También señala, los grupos subalternos sufren siempre la iniciativa de los grupos dominantes. El momento 2 y el momento 3, particularmente el momento 3, cuando los aplastan, los derrotan, los acaban. Estoy en Barcelona, donde por supuesto hay una experiencia histórica de hace un siglo, muy importante. Aquí se puede leer en ese escenario. Los grupos subalternos, repito, sufren siempre la iniciativa de los grupos dominantes, incluso cuando se rebelan y se levantan. Bien, hay una interpretación que tengo a raíz de estas referencias y es justamente una idea que puedo entrar a relacionar y en últimas también a debatir con cada uno. La referencia es la siguiente. Revolución pasiva es un régimen político de los grupos y las clases dominantes que no logran ser hegemónicas ni hacer Estado, integrando y dirigiendo a los grupos y las clases subalternas. No es un proceso coyuntural, sino orgánico, es decir, de larga data, de larga duración, de guerra de posiciones, porque implica a la estructura y se puede traducir en efecto una crisis de hegemonía. Y lo vamos a ver con el caso colombiano. Hay una referencia que puede ser debatible, la de Ranajit Guha, el historiador hindú, nos habla de dominación sin hegemonía. Esa es la referencia que él trae para estudiar el colonialismo en la India. Es importante en términos de referencia histórica y cómo lo utiliza para el caso hindú. Y la referencia, por supuesto, viene con Gramsci, aquella cuando nos habla del Risorgimento y nos dice dictadura sin hegemonía. Dictadura sin hegemonía. Aquí, en un cierto sentido, está matizada con dominio sin hegemonía en la lectura de Guha. Y un paréntesis que tengo que hacer. La palabra dictadura. Por supuesto, Gramsci es un comunista y advierte que el orden político, económico, es un orden de dictadura. ¿En qué sentido? En que en efecto hay grupos y clases dominantes que han definido el orden de una manera determinada. No han sido, digamos, los contextos sociales míos o de mi familia, sino que ya estaba así. Por ejemplo, el tener que trabajar de forma asalariada. Eso yo no lo definí, ni mi clase, ni mi grupo social al que pertenezco. Eso está ahí. ¿Y en qué sentido se puede leer como algo que está impuesto en términos históricos y culturales? Por supuesto, la lectura de Gramsci y de Marx es acabar con esa relación. Entonces, la dictadura creo que es necesario considerarla. Puede ser polémico lo que estoy diciendo, pero la dictadura, claro, ha pasado más de un siglo y tendemos de pronto a verla como algo extraño. Y claro, en la experiencia histórica lo es, pero como figura política es necesario cuando menos considerarla. No para decir que nos gusta, porque a qué subalterno le gusta la dictadura. Es una buena pregunta leyendo a Gramsci, tomando en consideración esa palabra. Que repito, está considerada en los cuadernos de la cárcel cuando habla del Risorgimento como dictadura sin hegemonía. Bien, Gramsci dice que hay revolución pasiva, progresiva y regresiva. Es decir, que es dialéctica, va y viene, no se mantiene. Y no se mantiene porque, por supuesto, es una lectura de lucha de clases y de grupos. Hay una referencia en Colombia muy interesante del profesor Rafael Gutiérrez Girardot, que cuando habla de cultura y de historia de Colombia dice retroprogresismo, va y viene. La historia de Colombia va y viene. En términos de que tenemos avances y tenemos retrocesos. Y la violencia está en permanente juego en ese escenario.
Hay una referencia aquí con respecto a Lenin, ¿no? Y ese texto de 1904 de un paso adelante y dos pasos atrás. Bueno, más o menos creo que esa frase sintetizaría la historia de Colombia. Cuando se habla de la historia de los grupos y las clases subalternas y cómo se puede leer la revolución pasiva en ese país, mi país. Bien, por supuesto, ha sido tomada la referencia de revolución pasiva de Cuoco, que él es el intelectual que atrapa a Gramsci en los cuadernos de la cárcel, y quiero detenerme particularmente en la expresión república. Cuoco hace el análisis de revolución pasiva para la república, ¿sí? Yo justamente he querido atrapar eso, tomando a Gramsci, hacer la experiencia de revolución pasiva para la República de Colombia. Bueno, hay dos referentes, Pascual Boza y Máximo Modones, nos hablan de revolución pasiva. Hay otros, invito a leer este libro, lo compré esta mañana, La revolución pasiva, coordinador de Máximo Modenesi. Interesante por las referencias que trae. Por supuesto, me parece que es necesario también entre nosotros apoyarnos frente a los textos que tenemos ahí adelante. 23 euros, si mi memoria no me falla, es lo que vale. Bien, Boza dice, y voy, creo que con buen tiempo, dice que es un criterio de interpretación de los procesos de formación de los estados modernos de Europa e Italia, cuando se habla de revolución pasiva. Escuchen, es un criterio de interpretación con respecto a una área geográfica determinada. Aquí no está hablando de la periferia del mundo, ni de América Latina, ni de Asia, ni de África. Me parece que sería bueno también considerarlo, ¿no? En qué sentido Gramsci es un historiador, es un investigador, es un pensador solamente europeo. Es una pregunta, no es una afirmación. ¿O en qué sentido es un pensador universal? Entonces, está determinada la expresión revolución pasiva para el caso de Europa e Italia y básicamente se relaciona con un determinado sistema de producción que no logra salir, que no logra emerger, que está en crisis, que no logra tener hegemonía. Por supuesto, está registrada en el siglo XIX con los ecos de la revolución de Napoleón Bonaparte y del jacobinismo. Es decir, es una práctica también de los grupos y clases dominantes para detener el avance de lo que viene de Francia. En ese sentido, duró décadas. Es decir, allí es clave pensarlo en la larga duración. No es una coyuntura de 2 años, de 5, es casi todo el siglo XIX. Bien, también dice, el subrayado de Boza, está asociada a la crisis orgánica de la modernidad burguesa, es decir, la revolución pasiva es más amplia y es integral al orden. Por su parte, Máximo Modenesi dice, la revolución pasiva es una forma de guerra de posiciones, con vocación y prácticas hegemónicas. Y subrayó la expresión vocación y prácticas hegemónicas. Es posible que aquí podamos tener varias discusiones, inquietudes, preguntas, porque desde un poco la lectura que voy a plantear, justamente la revolución pasiva implica que la hegemonía propiamente no se logra expresar de la manera en que debería en un proyecto pues, de formación social, integral a todos los grupos y clases sociales. Dice también Máximo Modenesi, puede servir para analizar procesos y fenómenos nacionales populares y populistas en América Latina, de manera que la revolución pasiva como instrumento de análisis no es solamente para leer las clases dominantes y los grupos dominantes, sino para leer las clases también subalternas y sus gobiernos posibles en América Latina en lo que se ha llamado el progresismo, gobiernos populistas o fenómenos nacionales populares. El caso de América Latina desde el año 2000 o a mediados de los años 90 hasta el 2005 aproximadamente. Bien, hay una cita de Gramsci en los cuadernos. Esta es la única cita que he encontrado. Por favor, si han encontrado otra con respecto a lo que habla de América Latina, sensacional, pero esta es la única cita que yo encuentro de América Latina en los cuadernos de la cárcel. Puede ser afortunada que sea la única. Sería bueno que hubiera más, pero esta es la única hasta donde llega mi conocimiento y mi lectura. Ahora, creo que es la única, en efecto. Distinta posición de los intelectuales de tipo urbano y de tipo rural. Es un largo texto sobre los intelectuales. Voy a leerlo.
En América del Sur y Central, la cuestión de los intelectuales me parece que debe ser examinada teniendo en cuenta estas condiciones fundamentales. En América del Sur y Central tampoco existe una vasta categoría de intelectuales tradicionales, pero la situación no se presenta en los mismos términos que en los Estados Unidos. En la base del desarrollo de estos países encontramos los cuadros de la civilización española y portuguesa del 1500 y del 1600, caracterizada por la contrarreforma y por el militarismo parasitario. Muy importante. Las cristalizaciones aún hoy, él va a escribir en el año 30, hoy son resistentes en estos países. Bueno, el clero y una casta militar. Es decir, dos categorías de intelectuales tradicionales fosilizadas como en la madre patria europea. La base industrial está muy limitada. Esto es muy importante. Tiene que ver con la estructura. La base industrial está muy limitada y no ha desarrollado superestructuras complicadas. La mayor parte de los intelectuales son de tipo rural y como predomina el latifundio, con extensas propiedades eclesiásticas, estos intelectuales están ligados al clero y a los grandes propietarios. La composición nacional está muy desequilibrada también entre los blancos, pero se complica por las masas cuantiosas de indígenas, que en algunos países son la mayoría de la población. Yo diría que todo ese párrafo se aplica al caso colombiano en el siglo XX y no está citando a Colombia, pero en general está leyendo globalmente la región. Y me parece que cosas muy importantes. Vuelvo a resaltar el punto de militarismo parasitario y la contrarreforma, que tiene dos organismos intelectuales, el clero y la casta militar. Continúa la cita, porque es un poco extensa. En general, dice Gramsci, se puede decir que en estas regiones americanas del sur y de Centroamérica aún existe una situación de Kulturkampf, lucha cultural, y de procesos Dreyfus, es decir, una situación en la que el elemento laico y burgués no ha alcanzado la etapa de la subordinación de los intereses y de la influencia clerical y militar a la política laica del Estado moderno. Parece Colombia. Ocurre así, dice Gramsci, que por oposición al jesuitismo tiene todavía mucha influencia la masonería y el tipo de organización cultural como la iglesia positivista. Los acontecimientos de los últimos tiempos, él escribe y lo señala, noviembre de 1930, este no es frase del editor, es de él, desde la Kulturkampf de Calle en México, el presidente, hasta la Dirección Militar Popular de Argentina, en Brasil, en Perú, en Chile y en Bolivia, demuestran justamente la exactitud de estas observaciones. No habla de Colombia, pero como es un excelente analista de la historia y de la política del continente, por lo menos de esa región, está leyendo tendencias. Como historiador está leyendo tendencias y las ha atrapado en esta gran frase que aquí hemos nombrado, porque es clave. Aquí hay un problema, es como la estructura no puede emerger en términos de un proyecto hegemónico porque los intelectuales no sirven. El clero, por un lado, y los militares dirigen básicamente ese orden. Hay una cita de Gabriel García Márquez, creo que me quedan 10 minutos. La cita de García Márquez es muy importante porque Salud en 100 años de soledad, García Márquez está conmemorándose 40 años del Nobel, y 100 años de soledad es una novela histórica y es una novela que tiene un elemento fundamental de la guerra. Realmente hay varios elementos, pero la guerra es clave, es el corazón de 100 años de soledad. 100 años de soledad empieza hablándonos del fusilamiento del coronel Buendía. Es decir, que García Márquez va a lo que es decisivo, como lo plantea Gramsci en el tercer momento, el militar. Y entonces nos va diciendo en la primera frase esa, que van a fusilar al coronel Buendía, y uno está leyendo la frase y empieza a hablar de Macondo y cómo se originó. Y entonces uno queda como, bueno, ¿y qué pasó acá? ¿Eso fue decisivo? ¿Triunfaron?
Y el coronel Buendía es un subalterno en armas, que va a ser, y perdón el spoiler, derrotado. Voy a leer la frase rápidamente, de Cien años de soledad. Está hablando García Márquez en la novela de la masacre de las bananeras. Los subalternos se han organizado, han protestado ante los patrones norteamericanos del banano en la zona norte de Colombia y entonces ha organizado la protesta masiva con sus familias, sus hijos, sus mujeres y están buscando justamente derechos, reconocimientos, libertades. Van a ser fusilados, según la novela, y perdón, otro spoiler, es ese. En la novela hay permanente violencia. No crean que García Márquez habla de cosas bellas, solamente. También habla de crudas realidades, que es la historia de mi país, o una parte del país. La versión oficial, mil veces repetida, escuchen, y machacada en todo el país por cuanto medio de divulgación encontró el gobierno a su alcance, terminó por imponerse. No hubo muertos. Los trabajadores satisfechos habían vuelto con sus familias y la compañía bananera suspendía actividades mientras pasaba la lluvia. En la noche, después del toque de queda, las tropas derribaban las puertas a culatazos, sacaban a los sospechosos de sus camas y se los llevaban a un viaje sin regreso. ¿Cuántos combatientes no conocen esto? Era todavía la búsqueda y el exterminio de los malhechores, asesinos, incendiarios y revoltosos del decreto número 4, el que lanza la tropa al fusilamiento de los trabajadores. Pero los militares lo negaban a los propios parientes de sus víctimas, que desbordaban la oficina de los comandantes en busca de noticias. Seguro que fue un sueño, insistían los oficiales. En Macondo no ha pasado nada, ni está pasando ni pasará nunca. Este es un pueblo feliz. Así consumaron el exterminio de los jefes sindicales. Leyendo los cuadernos encontramos que Gramsci, por supuesto, habla de cómo se descabezan los líderes, de los intelectuales. La derecha y el bloque dominante y los grupos de poder, por supuesto, saben muy bien eso. Por eso es muy importante proteger a los líderes, a los intelectuales, a las intelectuales. Sigamos. Bueno, esta es la República de Colombia. La historia de Colombia es la historia de 3 cordilleras. Está pintada aquí en verde. Tenemos 2 mares inmensos y una selva inmensa. Es un país muy bello, pero es un país también muy trágico, porque ha habido mucha violencia, porque el problema de la construcción del Estado-Nación ha sido muy precario, muy deficiente. Hay una historia que puedo detallar, pero por cuestiones de tiempo no lo voy a hacer, voy a dar saltos generales. Una historia republicana que podemos empezar con la Guerra de los 1000 días en 1899, cuando Cuoco está leyendo la experiencia, o sea, habla la experiencia de la República Partenopea un siglo después. Tenemos esto, ¿no? En 1899 empieza una guerra entre liberales y conservadores, que ha sido una de las tendencias históricas de Colombia, cómo los grupos dominantes se pelean, llevan al país a la guerra. Poco a poco esto va a tener sus consecuencias. Una guerra la van a perder los liberales. Una de las características de la historia de Colombia es que los liberales no gobernaron propiamente el siglo XX. Las bases, la estructura de este país está determinada por referencias y prácticas conservadoras. El clero y los militares, lo que ya hemos leído de Gramsci. Entonces, la pérdida de la guerra por parte de los liberales conlleva que se separe Panamá. Panamá, para los que no saben, pues era de Colombia, pero en 1903, con apoyo norteamericano, se separa del país y se organiza como Estado distinto. La separación de Panamá lleva a la separación de relaciones diplomáticas entre Colombia y los Estados Unidos. Va a haber un acuerdo, un tratado. Urrutia Thompson, Colombia recibe 25 millones de dólares, con lo cual saldada la deuda y entonces Colombia vuelve a tener relaciones diplomáticas y comerciales con Estados Unidos. Y a cambio vienen a Colombia los banqueros, Wall Street, vienen los petroleros y empieza en realidad lo que es el inicio del país en el escenario global, en el escenario del mundo capitalista. Es decir, que el capitalismo en Colombia realmente no empezó en el siglo XIX, sino en el siglo XX, cuando entran los capitales norteamericanos. Los capitales norteamericanos van a producir luchas, conflictos, y ahí la masacre de las bananeras.
que se hace frente a una multinacional bananera norteamericana que está reída en 100 años de soledad. Pero también hay un evento de levantamiento social en una parte que se llama Líbano Tolima, que son los bolcheviques. Muchos aquí pueden decir bolcheviques en Colombia. Sí, hubo la experiencia militar decisiva, dice Gramsci, y fueron derrotados, aplastados. Eso fue en el norte del departamento del Tolima. Hay un debate muy famoso de un líder, Jorge Eliezer Gaitán. Bueno, todo esto, ¿qué va a ocurrir a Colombia? La entrada del capital norteamericano va a despertar luchas sociales, sindicales, de organización. Y en un cierto sentido, los liberales van a hacer reformas en los años 30. Estas reformas van a ser truncadas y, como pueden ver, en el año 1948 va a ser asesinado su intelectual orgánico. El intelectual orgánico de los grupos subalternos de entonces, Jorge Eliezer Gaitán. Esto va a despertar una guerra civil que va a prolongarse durante más de 10 años. Se dice que hubo algo así como 300.000 muertes de colombianos y el enfrentamiento se saldó con un acuerdo entre liberales y conservadores. Hubo gobiernos conservadores, realmente la tendencia histórica de Colombia en el siglo XX y parte del siglo XXI son gobiernos conservadores. Los gobiernos conservadores hacen, por supuesto, un gobierno con valores y prácticas conservadoras, marginando a los grupos y clanes subalternos. En ese sentido, hay momentos en los cuales, como se ha leído, la revolución pasiva puede ser progresiva y regresiva. El caso colombiano lo podría confirmar. Bueno, como ven, hay un ejercicio de derecho al voto a la mujer en el 54. En España fueron 20 años antes. La acción de los grupos dominantes, pues también implica el bombardeo en el año 55 y hay un bombardeo a una región de Villarrica, Tolima, y particularmente hay un bombardeo con napalm. Para los que saben la historia de la guerra de Vietnam, por supuesto, el napalm fue unas prácticas del ejército norteamericano para acabar los asentamientos y demás de los rebeldes en Vietnam. Pero aquí hubo una práctica, es decir, que la guerra aquí no se elimina como forma de lucha por parte de los grupos y clases dominantes. Este fue el caso del dictador Rojas Pinilla. Después vino el acuerdo bipartidista, hay un escenario muy importante que es la Revolución Cubana, cómo entra a organizar las relaciones de fuerza. El siglo XX en Colombia y en América Latina no se puede leer sin dos cosas. La presencia norteamericana, por un lado, y la influencia de la Revolución Cubana. Eso ha determinado también muchas prácticas colombianas en el escenario de la confrontación, de las luchas, de la presencia en últimas de Norteamérica en Colombia, con sus bases militares, sus políticos, sus agendas. Bueno, esto que ocurre va a determinar que hayan grupos guerrilleros. Hay muchos. ELN, EPL, M19, FARC. Colombia puede ser el país con más grupos guerrilleros fundados en la historia del siglo XX. Hay una frase allá que dice, allá en Colombia, que dice que en Colombia es más fácil fundar una guerrilla que un sindicato. Porque en efecto ha habido una historia. Bueno, en 1971 es clave recordar, voy saltando por cuestiones de tiempo, creo que en 5 minutos acabo. En 1971 es declarada la guerra contra las drogas de Richard Nixon, eso es clave. Porque los Estados Unidos se abrogan el derecho de asumir el garrote, es decir, la fuerza. Y en efecto, eso es lo que ocurre. Llevamos en este ejercicio pues más de 50 años y las consecuencias son catastróficas. La lucha antinarcóticos y en general la lucha contra las drogas ha prácticamente destruido buena parte de mi país y también otros países, pero en el caso colombiano ha sido desastroso. Bueno, se entiende la reforma agraria en el año 72. Habíamos dicho que los liberales habían un poco agenciado esos cambios, ¿no? Y eso, ¿no? Es decir, se abre la posibilidad de derechos, pero el tiempo se cierra. Gramsci se reafirma en varias ocasiones el tema de cómo la reforma agraria es clave para entender el proceder de los grupos y las clases subalternas. En el caso de Colombia nunca se ha dado esta dimensión de reforma agraria. Ustedes escuchan ahora de pronto al presidente actual, Gustavo Petro, hablando de reforma agraria. Y de pronto puede sonar hasta chistoso, jocoso. Siglo XXI, 2022, reforma agraria. Sí, los cambios en Colombia son muy tardíos.
Bueno, hay toda una represión después de un paro nacional del año 77, la represión por parte de la fuerza pública, estatuto de seguridad, hay toma de embajadas, acciones de las guerrillas, está la presencia de Pablo Escobar, que no voy a desarrollar el tema, creo que ya lo conocen por historia, series, películas, fundación de guerrillas, exterminio de grupos de izquierda, particularmente un partido de izquierda llamado Unión Patriótica fue barrido de la faz del planeta de izquierda. Porque, en efecto, también los subalternos en ejercicio político en Colombia les ha ido mal, re mal, en términos de que, en efecto, la historia no los ha dignificado. Por eso estar en Barcelona, me parece a mí, es un ejercicio muy interesante en términos políticos. Bueno, 80s, igual la misma historia, asesinato de líderes intelectuales de la izquierda, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, acuerdos de paz en el año 90 con las guerrillas que no modifican la estructura. La estructura de Colombia en términos económicos ha estado permanentemente igual desde el comienzo del siglo XX hasta comienzos del XXI. Bueno, una constitución del 91 que tampoco modifica las relaciones de fuerza desde mi perspectiva. 1991, donde se plantea Estado Social de Derecho. Bueno, muerte de Pablo Escobar, fundación de las Autodefensas Unidas de Colombia, que es un grupo de extrema derecha. El grupo de extrema derecha justamente quiere liquidar todo lo que son los focos de izquierda, intelectuales, abogados, periodistas, líderes sociales, sindicales, en fin. Elección de Hugo Chávez en el 98, esto va a afectar a Colombia de una u otra manera, el Plan Colombia, presencia norteamericana, el ataque a las Torres Gemelas en el 2001, la elección de Uribe, la política pública de guerra, la movilización de las AUC, los tratados de libre comercio con Estados Unidos, la alcaldía de Petro en el 2012, 2015, la fundación en el 2005 de un partido de izquierda. Es muy difícil fundar un partido de izquierda en Colombia, así como un sindicato. Así que en el 2005 se organizó un partido, Polo Democrático Alternativo, interesante. Es decir, eso marca un poco el nivel de organización y de lucha de los grupos y clases subalternos en el escenario electoral, cuando menos. Entonces, después vino ya el acuerdo de paz 2016 con las FARC, que está con vaivenes. Es fundamental en una lectura, pienso yo, de revolución pasiva, eliminar la guerra. Porque la guerra va destruyendo particularmente a los grupos subalternos y a sus voceros, a sus líderes. El nivel de homicidio a los líderes ambientales en Colombia es espeluznante. A los líderes sociales, en algunas partes más que en otras. Bueno, en el 2021 hubo las protestas del año pasado, inmensas. A veces decían las informaciones 6, 7 millones en las calles. Impresionante. Eso nunca le había ocurrido. 2022, elección de Gustavo Petro y la política pública de paz total. Entonces, observan que en el vaivén de ir y venir y demás, lo que hemos encontrado es una relación de fuerzas muy compleja. Si operacionalizamos lo que son las relaciones de fuerza, en Colombia nos hemos movido del número 2 al número 3, entre lo político y lo militar. Y en efecto, aquí es un ejercicio violento, un ejercicio de acabar, de minar a los grupos subalternos, a sus voceros, a sus líderes. Bueno, termino. Hay unos datos de la Comisión de la Verdad después de todo esto. Hay 8.323.000 víctimas del conflicto armado desde 1958. 8 millones. Barcelona tiene 1.700.000 habitantes. ¿Sí? 8.300.000 es casi toda la población de Bogotá. Bogotá tiene casi 8 millones de habitantes. Es una cifra demoledora. Víctimas, secuestro, extorsión, lesiones, etcétera, etcétera. Hay 450.000 asesinados desde 1958. Aquí no se cuentan los años 40, una parte de los 40, ni una parte de los 50. Entonces podría la cifra aumentar. El subregistro de homicidios señala 800.000 personas. 800.000 personas desde el año 58 hasta casi el presente, ¿no? Es una cifra que de pronto nos pone a considerar qué ha pasado en Colombia. 50.000 secuestros, 121.000 desaparecidos, una cifra demoledora también. 7,7 millones de desplazados forzados, campesinos con sus familias, etc. Más de 1 millón de personas abandonaron el país, se fueron. De pronto están en España, en Europa, no sé. Y hay más de 1 millón de violaciones a los derechos humanos. Hay unas fuentes que sería bueno consultar. Detallo por cuestión de tiempo. Jenny Pierce y Juan David Velasco tienen un texto, Élites, Poder y Principios de Dominación en Colombia. No es nada gramsciano, pero tiene cosas muy interesantes.
Ellos sueltan un dato con respecto al grupo de dominante, ¿no? Y sus voceros, sus líderes, sus intelectuales. Dicen en ese texto, que repito, pueden consultar, 1.281 personas, el 0,02% de las élites han gobernado el Estado colombiano y la economía en los últimos 30 años. 1.281 personas. Eso es, en población colombiana, el 0,02, desde el año 91 para acá. Bueno, el balance general, por supuesto, es lo que ya he dicho. Podemos leer la revolución pasiva como un régimen político que va y viene en el escenario de la lucha de clase y de los grupos. ¿Qué sentido tiene la presencia de un país con poder militar decisivo y económico como los Estados Unidos? ¿Esto altera o modifica el ambiente? Es decir, leer la lectura de la revolución pasiva en un contexto también de presencia de una potencia internacional. España creo que no ha vivido, de pronto Barcelona tampoco y Cataluña, la dimensión de la presencia norteamericana y lo que esto implica, la gran superpotencia del mundo en el siglo XX. En América Latina, por supuesto, mucho más por llamar patio trasero. Entonces, quiero justamente considerar que la revolución pasiva no niega la guerra, no niega el enfrentamiento, no niega esos dos últimos momentos, particularmente el último. Me parece que es clave también estudiarlo. Creo que aquí un poco a veces se habla o se pretende o se asume o creemos, incluso yo, que de pronto la revolución pasiva no implica violencia. Entonces, para pensar en qué sentido sí. Y un caso es Colombia, del cual tenemos que seguir estudiando. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Vamos a concluir con la conferencia. Como les decíamos, quedará Sebastián, pero en nombre del compañero David Cardoso. David Cardoso Santiago es doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y por la Universidad Federal de Bahía en Brasil. Su ámbito de investigación es la filosofía política contemporánea y en particular el estudio de problemáticas escritas en la tradición del pensamiento marxista en Latinoamérica del siglo XX. Especialmente el énfasis en las obras de José Carlos Mariátegui y de René Zabaleta Mercado. Así que, Sebastián, te agradecemos el la dupla de hoy. Ánimo. Vete comenzando y lo pongo. Entonces me pidió si te podía leer. Dale ahí al micro, play. Piano, por eso la otra alternativa es poner la ponencia, aunque sea en castellano, online. Y David no pudo venir, pero me dijo si podía comentarla. ¿Estás ahí? Sí. ¿Ahí? ¿Puedes entrar? Ahí está, ponencia, mira, ahí a la izquierda, abajo, baja, ahí. Sí, ¿deja entrar? Ahí, la primera, en 3. Bueno, la voy leyendo y tal vez ayude la... el título que David puso a la ponencia es Entre la revolución pasiva fallida y la reposición oligárquica, el caso andino. El texto comienza con una cita de Benedict Anderson. Como el complejo sistema eléctrico de cualquier mansión grande, cuando el dueño ha huido, el Estado espera que la mano del nuevo propietario que oprime el interruptor sea muy semejante a la del propietario anterior. Fin de la cita. A través de esta analogía, Anderson ilustraba el carácter determinante de la estructura y el funcionamiento estatal en la continuidad del poder, incluso cuando los nacionalismos revolucionarios toman el lugar de las autoridades derrocadas. El Estado operaría así como medio que refracta las aspiraciones nacionalistas originales. ¿Pibuchino? Gracias. El Estado operaría así como medio que refracta las aspiraciones nacionalistas originales
marcando la discontinuidad que se abre entre la revuelta y el poder, entre los nacionalismos revolucionarios y los nacionalismos oficiales. El modelo del nacionalismo oficial, sostiene Anderson, adquiere su pertinencia sobre todo en el momento en que los revolucionarios toman el control del Estado y se encuentran por primera vez en posibilidad de usar el poder de éste para realizar sus sueños. Según este esquema, lo que en el campo de batalla tiende a aglutinar a los revolucionarios bajo la consigna tomar el Estado, y que, con variables grados de conciencia, se emparenta con aquella otra de defender la sociedad, esto es lo que inicialmente hace aparecer a la instancia estatal como un medio. Con la conquista del poder se convierte en un fin en sí mismo, pues, y cita, el único rasgo persistente de este estilo de nacionalismo era y es su naturaleza oficial, es decir, algo que emana del Estado y sirve a los intereses estatales ante todo. La idea del nacionalismo oficial, tal y como la entiende Anderson, parece vincularse más estrechamente con las realidades europeas que con las de las emergentes naciones latinoamericanas. La identificación de esta modalidad nacionalista con los grupos dinásticos y aristocráticos, Anderson incidirá en que el nacionalismo oficial fue una política consciente de autoprotección íntimamente ligada a la conservación de los intereses dinástico-imperiales. Parece mal avenir con las realidades de los antiguos virreinatos hispánicos. Sin embargo, es el propio Anderson quien nos ofrece una explicación que permite conectar el sentimiento aristocrático europeo con la emergencia del sentimiento nacional criollo en la característica solidaridad entre los blancos que ligaba a los gobernantes coloniales de diferentes metrópolis nacionales, cualquiera que fuesen sus rivalidades y conflictos internos. A nuestro entender, esta solidaridad entre los colonos blancos y la creciente desconexión respecto a las realidades metropolitanas explican el fenómeno que la historiografía ha denominado emancipación informal, entre comillas, de América Latina. A propósito de esto, me gustaría, dice David, recordar la valoración de John Lynch sobre los procesos de independencia latinoamericanos y su relación con las reformas borbónicas. Abre la cita. Dejando aparte el hecho de que el ambiente político e ideológico de principios del siglo XVIII no era propicio para un movimiento de liberación nacional, los hispanoamericanos tenían poca necesidad de declarar la independencia formal, porque gozaban de un considerable grado de independencia de facto, y la presión sobre ellos no era grande. Un siglo más tarde, la situación era diferente. El peso del imperialismo era mucho mayor, precisamente como resultado de la renovación del control imperial después de 1765. La provocación se dio no cuando la metrópolis estaba inerte, sino cuando estaba en actividad. Siguiendo estas esquemáticas indicaciones, podemos extraer el núcleo fundamental del, entre comillas, nacionalismo oficial y convertir esta noción en un criterio general, a saber, el nacionalismo oficial es, parafraseando a Freud, la ruptura de los hermanos expulsados con la horda paterna. Pero además, y esto es lo que me parece decisivo, dice David, es siempre la versión a contragolpe del nacionalismo vernáculo popular. Si salimos de la abstracción y miramos a los procesos latinoamericanos, esto explicaría por qué allí donde las mayorías populares estuvieron compuestas por indios,
negros y mestizos de todo tipo, el discurso oficial recurrió a las formulaciones racistas y excluyentes para constituir su propio espacio de validez y legitimidad. En el caso de las naciones andinas que nos ocupan en esta presentación, los nacionalismos oficiales tienen que ser confrontados a la luz de los procesos de acumulación originaria, fallida, que permiten localizar la fuente de la que brota la incapacidad de las élites para producir al Homo economicus o al Homo juridicus moderno. El apuro histórico, entre comillas, de las oligarquías criollas en los países andinos explica esta necesidad de producir ambas figuras, el sujeto de interés y el sujeto de derecho, sin los cuales los manuales ilustrados de gobierno se muestran estériles. Sin embargo, para producir a estos personajes protagónicos de la contemporaneidad clásica en el mundo americano, y esto es lo fundamental, dice David, la comunidad imaginada nacional tendría que haber confrontado directamente con las comunidades realmente existentes que nucleaban a las mayorías indígenas. Así, la cimentación del suelo de la nación siguiendo el esquema liberal hubiera requerido, como lo ha hecho notar García Linera, de un previo proceso de descomunitarización, entre comillas, y de un posterior encapsulamiento pasivo en una comunidad abstracta distinguida por la falsa igualación de derechos públicos de personas económica, cultural e históricamente profundamente diferenciadas. Fin de cita a Linera. La invención del ciudadano, por tanto, no puede ser vista como el resultado de una operación de síntesis en la que se reúnen el sujeto de derecho y el sujeto de interés, sino que requeriría también, y esto es determinante en sociedades abigarradas, de un proceso que por analogía podríamos denominar de acumulación originaria de la subjetivación política. Esto se puede entender aún mejor siguiendo la argumentación de García Linera. Para que la cohesión de las, cita a García Linera, para que la cohesión de las personas se dé por medio de la igualdad abstracta del ciudadano, el capital con la mercantilización mayoritaria de las actividades productivas e inventivas de la gente y el Estado con el disciplinamiento cívico deben derogar la sustancia de otros modos de identidad grupal reproductiva fundadas en las facultades más sensibles, míticas y comunitarias de las personas. Solo recién la capitulación de las voluntades individuales en el abismo de una voluntad general autonomizada adquirirá una realidad tecnológica autofundada. Fin de la cita. A los criollos de los países andinos les correspondió la tarea histórica de imaginar una nación sin sentirse ni por un momento parte del pueblo. No es difícil comprender que esta nación criolla quedaría truncada, no solo por el carácter inimaginado de la comunidad que ofrecían, sino porque la composición social del grupo que ocuparía la mansión del Estado no era más que la representación de una particularidad, y lo que es peor aún, muy minoritaria. La intraducibilidad manifiesta entre la narración de la comunidad abstracta y la comunidad viva de los ayllus explica el escaso alcance del discurso nacionalista entre las grandes mayorías sociales que parecieron habitar cómodamente tras las murallas del raquítico Estado-nación. Y la razón de ello es simple: donde no hay nada en común, tampoco puede imaginarse un porvenir compartido. Comienza otra parte de la ponencia. En segundo lugar, me gustaría intentar colocar una matización sobre la conocida afirmación de José Aricó de que las revoluciones libertadoras americanas se corresponderían con la noción gramsciana de revolución pasiva. Para poder valorar con rigor la afirmación del marxista argentino, será preciso realizar un breve rodeo que nos permita captar, al menos en sus rasgos más sobresalientes, el contexto de emergencia de la categoría de revolución pasiva, tal y como fuera presentada en los Quaderni del Carcere por el marxista Sardo.
Comencemos con una nota del cuaderno 15, en la que Gramsci se cuestionaba acerca de la posibilidad de vincular el concepto de revolución pasiva con el de guerra de posiciones. Cita Gramsci: ¿existe una identidad absoluta entre guerra de posiciones y revolución pasiva? ¿O existe al menos, o puede concebirse todo un periodo histórico en el que los dos conceptos se deban identificar? Hasta el punto en que la guerra de posiciones vuelve a convertirse en guerra de maniobras. Fin de la cita. Esta es la cuestión a la que el Sardo pretendía dar respuesta sirviéndose del ejemplo histórico del Risorgimento, y en particular de la lucha personificada en Cavour y Mazzini. Según la interpretación propuesta por Gramsci, Cavour se presentaba como el exponente de la revolución pasiva guerra de posiciones, y Mazzini como el representante de la iniciativa popular guerra de maniobras. Lo que diferenciaba a los antagonistas de esta historia era el hecho de que mientras Cavour era consciente de su misión, en cuanto que comprendía la misión de Mazzini, Mazzini no parece haber sido consciente de la suya ni la de Cavour. Está citando a Gramsci. ¿Qué es lo propio de la revolución pasiva, ejemplarmente puesta en acto en el periodo del Risorgimento italiano? El siguiente pasaje ilumina la categoría. Se puede aplicar al concepto de revolución pasiva y se puede documentar en el Risorgimento italiano el criterio interpretativo de las modificaciones moleculares que en realidad modifican progresivamente la composición precedente de las fuerzas y por lo tanto se vuelven matrices de nuevas modificaciones. Así, en el Risorgimento italiano se ha visto cómo el paso al cavorismo después de 1848 de elementos siempre nuevos del Partido de Acción modificó progresivamente la composición de las fuerzas moderadas, liquidando el neoelfismo por una parte y por la otra empobreciendo el movimiento mazziniano. A este proceso pertenecen también las oscilaciones de Garibaldi, etc. Algunas líneas adelante, Gramsci agregaba que el concepto de revolución pasiva responde a un esquema dialéctico. Podría decirse que hay revolución pasiva cuando el desarrollo de la tesis adopta una forma tal que llega a incorporar una parte de la antítesis misma, de modo que no se deja superar por su antítesis, y desarrolla todas sus posibilidades de lucha hasta ganarse a los que se dicen representantes de la antítesis. La dinámica de la tensión antagonista se desarrolla modificando la composición precedente de las fuerzas. Esto es, se traduce en una absorción por parte de la fuerza vencedora de una porción de las fuerzas movilizadas por su contrincante, por la vía de una cooptación e incorporación de las élites de las clases enemigas que, cita Gramsci, conduce a la decapitación de estas y a su impotencia. Fin de la cita. De esta forma, la noción de revolución pasiva no se agota en su función descriptora de un periodo histórico concreto, como el Risorgimento, sino que es susceptible de ser convertida en, cita Gramsci, un criterio histórico-político, siempre que se reconozcan en él los siguientes principios. Que una clase es dominante de dos maneras, esto es dirigente y dominante. Es dirigente de las clases aliadas, es dominante de las clases adversarias. A lo que Gramsci añadía: por ello, una clase ya antes de subir al poder puede ser dirigente, y debe serlo. Cuando está en el poder se vuelve dominante, pero sigue siendo también dirigente. En este sentido, nos parece, dice David, de vital importancia entender el vínculo que se puede establecer entre el conflicto político, la separación amigo-enemigo según la fórmula smithiana, y la revolución pasiva, en cuanto a forma de dominación hegemónica que tiende a neutralizar la conflictividad, como bien ha mostrado Fabio Frosini. Más allá de esta potencialidad de la categoría de revolución pasiva, de devenir instrumento de análisis, esto es, herramienta abstracta, no quisiera dejar atrás tan apresuradamente la referencia al periodo del Risorgimento, sin hacer mención a la función decisiva que Gramsci concedió al Piamonte, región que habría desempeñado, según este, la función de clase dirigente en el proceso de unificación italiana. Cita Gramsci. El Piamonte tuvo una función que puede ser comparada en ciertos aspectos con la del partido.
o sea, del personal dirigente de un grupo social, y de hecho siempre se habló de partido piamontés, con la determinación de que se trataba de un Estado con un ejército, una diplomacia, etc. Este hecho es de la máxima importancia para el concepto de revolución pasiva, que no es que un grupo social sea el dirigente de otros grupos, sino que un Estado, aunque limitado como potencia, sea el dirigente del grupo que debería ser dirigente y pueda poner a disposición de este un ejército y una fuerza político-diplomática. Fin de la cita. El Piamonte, según se desprende del análisis gramsciano, habría cumplido un rol esencial en el proceso de nacimiento y consolidación del Estado Nacional italiano. A diferencia de lo ocurrido con aquel nexo entre virtud y terror característico de la forma jacobina, asumida en el momento de apogeo de la Revolución Francesa, el proceso risorgimentale se desarrolló como una revolución sin revolución, según la categoría elaborada por Quinet. Esta es otra de las aristas fundamentales del concepto de revolución pasiva, ser el revés del paradigma jacobino de revolución y, al mismo tiempo, no dejarse identificar con la contrarreforma y presentarse como una modernización conservadora, entre comillas, capaz de incorporar elementos progresivos a su dinámica al tiempo que reactualiza el fundamento del consentimiento pasivo de los sectores que se encuentran bajo su dominación. Si de los múltiples recorridos que permitió la noción de revolución pasiva en la obra de Antonio Gramsci nos hemos centrado en este momento fundacional, es decir, en su vínculo con el momento risorgimentale, es porque lo que en esta presentación nos interesa enfocar, dice David, es el problema de la revolución pasiva como estrategia más o menos consciente de construcción de lo nacional. Lo que nos interesa aquí, muy especialmente de esta modalidad hegemónica materializada en la forma de la revolución pasiva, es la actualización del dominio de la clase dominante y la consecuente subalternización, citando a Modenesi, de los dominados. En efecto, si la revolución pasiva es una forma concreta de ejercicio hegemónico del poder, entonces lo que se redefine a través de ella son las fuentes del consenso entre la masa y los dirigentes. Recuperando uno de los elementos fundamentales de la definición de Benedict Anderson de la nación como comunidad imaginada, a saber que la posibilidad de imaginar la nación solo fue posible como respuesta al desvanecimiento de un orden, o según la presión del propio Anderson, que la nación se presentó como una nueva forma de unión de la comunidad, el poder y el tiempo, dotada de sentido, entonces podemos derivar que la revolución pasiva, tal y como se materializó en el Risorgimento, fue la tentativa de un sector de la clase dominante por controlar el proceso de imaginación que estaba gestando el nuevo vínculo comunitario, el sentimiento de pertenencia a la nación. Nuestra hipótesis, dice David, es que en América Latina las construcciones nacionales no respondieron ni al esquema jacobino ni al de las modernizaciones conservadoras propias de la revolución pasiva. Así como Gramsci nos precavía frente al peligro de no distinguir en la revolución pasiva su carácter de proceso de su condición de proyecto, nos gustaría bosquejar algunas conclusiones. 1. El abigarramiento, tal y como lo analizó Zabaleta Mercado, es lo paradigmático de la formación de las naciones en América Latina. Y 2. El abigarramiento, no en tanto proceso característico de las sociedades coloniales, sino en tanto proyecto más o menos consciente de la clase oligárquica dominante, fue el rostro invisible de la renuncia de las élites a emprender el proceso de revolución pasiva que caracterizó la formación de los Estados-nación europeos en el siglo XIX. Contra esto bien podría argumentarse que los proyectos de los libertadores portaban en su seno el embrión de una revolución pasiva y que, a pesar de todos los rasgos conservadores que la valoración gramsciana de esta categoría expresa, hubiera sido preferible a la deriva reaccionaria que cercenó cualquier connato emancipatorio de las grandes mayorías sociales en las décadas siguientes. En apoyo de esta posición podría esgrimirse el dato de que San Martín, en las semanas posteriores a la declaración de la independencia del Perú, esto es el 28 de julio de 1821, y en uso de sus atribuciones de protector, promulgó una serie de decretos que apuntaron al corazón de la lógica de la dominación colonial
y que, de haberse consolidado, hubieran abierto un horizonte promisorio para los sectores históricamente oprimidos. Los decretos de San Martín constituyeron, sin lugar a duda, toda una declaración de intenciones, pero su letra y su espíritu discurrían en una dirección, mientras el cuerpo de la titularidad de la nación iba por otra muy diferente. El espíritu ilustrado y benefactor que produjo los grandes decretos y las constituciones de los países nacientes fue incapaz de captar la imposibilidad de fundar el Estado y la nación a partir de una tabula rasa insuficientemente sólidos como para enfrentar la materialidad viva de unas relaciones reproducidas durante siglos. No puede olvidarse, por otra parte, que el nombramiento de San Martín como protector del Perú no tuvo como fundamento un reconocimiento patriótico de los criollos a la hazaña del libertador, sino que su motivación principal fue el miedo que sentían estos criollos a que la población esclava de Lima se aprovechase de la ventaja propiciada por la ausencia de las tropas y se alzase contra los blancos. La experiencia de Bolívar al frente de Perú no sería más auspiciosa que la del libertador del sur. Como San Martín, procuró legislar en favor de los indios, distribuyendo tierras, y esto es lo fundamental, el título de propietarios individuales de dichas tierras. Esta medida, a la Jefferson, intentaba producir ese homus economicus liberal entre los indígenas, pero a fuerza de disolver las entidades comunitarias que habían servido como mecanismo histórico de defensa frente a las distintas variantes de la dominación colonial. Así, por ejemplo, a través de un decreto promulgado el 8 de abril de 1824, ordenó que las tierras del Estado se pusieran a la venta al tercio del precio de su valor real, sin incluir dentro de estas aquellas que se hallaban en posesión de los indios. Sin embargo, las tierras comunales de estos fueron distribuidas entre los ocupantes sin tierras con su título de propiedad correspondiente. Más allá de sus buenas intenciones, la legislación bolivariana abrió un escenario especialmente gravoso para los indígenas al atacar directamente a la comunidad y dejar intocadas a las haciendas, que eran las verdaderas responsables de la feudalidad en el mundo agrario andino. Aún así, los sectores históricamente privilegiados tampoco aceptaron la redefinición de la estructura económica social propuesta por Bolívar, hecho que lo obligó a promulgar un nuevo decreto, el 4 de julio de 1825, destinado a aclarar el alcance del anterior. En este nuevo decreto se ordenaba la distribución de las tierras comunales y se especificaba que la venta de las tierras indias recién podía ser ejecutada a partir de 1850. Como ya hiciera en su día San Martín, Bolívar abolió el tributo indio, 30 de marzo de 1824, ante la oposición de oligarcas, caciques y funcionarios que argumentaban que la igualdad fiscal era perjudicial para los propios indios. Habría que esperar hasta el 11 de agosto de 1826 para que, a través de un decreto ya post-bolivariano, se restableciera el sempiterno tributo indio, ahora con el nombre de contribución de indígenas. Me gustaría recordar la argumentación de Tristan Platt a propósito del caso boliviano, pues da cuenta de las continuidades y rupturas de la tributación republicana respecto a la modalidad colonial. Cita: el acceso a una parte de los excedentes campesinos fue decisivo para la reproducción del débil aparato estatal, pese a que la palabra tributo y su resabio colonial fueron repugnantes para el odio republicano. Durante la colonia, la corona española había mantenido la convergencia entre impuesto y renta, característica del Estado inca. Los indios pagaban el tributo o tasa a la corona, en cuanto ésta gozaba de un derecho eminente sobre la tierra, pero lo consideraban parte de un pacto de reciprocidad que les garantizaba el acceso seguro a sus tierras. El Estado republicano, en cambio, prefirió enfatizar que los ayllus eran simplemente usufructuarios de las tierras del Estado. Más tarde se diría que las tierras habían sido secuestradas y que el tributo era en realidad un simple arriendo que se pagaba al Estado como dueño de las tierras comunales, citando a Platt.
Sigue David. Valorar el legado de los proyectos de los dos grandes libertadores sudamericanos, San Martín y Bolívar, en la nación peruana y asimismo hacerlo desde una perspectiva que se aparte de las tendencias moralistas, anacrónicas o épicas, implica reconocer que el drama económico de los sectores explotados hundía sus raíces tan profundamente que las inspiraciones ilustradas eran incapaces de comprender en todo su espesor. A nuestro juicio, fue José Carlos Mariátegui quien aportó el diagnóstico más clarividente, aquel que nos permite extraer la causa profunda del fracaso de la revolución pasiva ensayada por los libertadores. Donde la feudalidad domina las relaciones económicas, políticas y sociales, no puede erigirse un Estado liberal. Y cita Mariátegui. La nueva política abolía formalmente las mitas, encomiendas, etc. Comprendía un conjunto de medidas que significaban la emancipación del indígena como siervo. Pero, como de otro lado, dejaba intactos el poder y la fuerza de la propiedad feudal, invalidaba sus propias medidas de protección de la pequeña propiedad y del trabajador de la tierra. La aristocracia terrateniente, si no sus privilegios de principio, conservaba sus posiciones de hecho. Seguía siendo en el Perú la clase dominante. La revolución no había realmente elevado al poder a una nueva clase. La burguesía profesional y comerciante era muy débil para gobernar. La abolición de la servidumbre no pasaba por esto de ser una declaración teórica, porque la revolución no había tocado el latifundio, y la servidumbre no es sino una de las caras de la feudalidad, pero no la feudalidad misma. En síntesis, el carácter fallido de la revolución pasiva impulsada por los libertadores no fue óbice para que un nacionalismo oficial se atribuyera la prerrogativa de dotar a estos jóvenes países de un discurso configurador de lo que, de allí en adelante, sería legítimamente admitido como significado de la nación. En este sentido, puede decirse que el temor de esta oligarquía criolla a la multitud de indios no fue solo la respuesta traumática a las rebeliones aún recientes, la de Tupac Amaru II o en el Perú, o de Tupac Katari en Bolivia, por citar dos claros ejemplos, sino la conciencia plena de que sin la fuerza de trabajo del indio recompensada pírricamente, el margen excedentario de una economía rudimentaria y escasamente productiva se desplomaría por completo. Entendieron así que, si incluir al indio en la nación implicaba el abandono de la histórica separación entre castas, si ciudadanizar al indio suponía dejar atrás la explotación feudal soportada sobre los hombros de la servidumbre indígena, entonces era más conveniente reproducir y exacerbar los esquemas heredados de la dominación hispánica y simplemente barnizar retóricamente el orden legado por el largo periodo colonial. El fracaso de la revolución pasiva ensayada por los libertadores tal vez no sea más que la contracara del ascenso de unas oligarquías que, ya sin las esperanzas de sus antecesores ilustrados, apostaron decididamente por una comunidad inimaginada y excluyente en la que la revalorización mítica del legado incaico coexistió sin rubor con el desprecio profundo de los indios realmente existentes. Incas sí, indios no, sugerente título de un artículo de la historiadora peruana Cecilia Méndez, parece ser la cifra de un proyecto fallido desde la raíz y cuyos efectos son perceptibles aún en nuestros días. Reimaginar la comunidad sigue siendo la tarea urgente que se impone a los países andinos, pero no menos al resto de los países que conforman el continente americano. Quizás solo así el pasado dejará de pesar como una losa sobre los vivos. Quizás solo así puedan sacar los pueblos su poesía del porvenir. Gracias. Gracias, Sebastián, por tu magnífica lectura. ¿Tenéis alguna pregunta? Sé que es massa tarda, el Feixa sonríe con cara de masoquismo, pero si hay alguna pregunta para Juan Carlos. ¿He visto Alfón? ¿Anxo? ¿No? Sí, si no, tenim demà, no?
pues tanquem aquí. Demà a les 10 del matí estarem aquí novament, així que a les 10, no? Em sembla. 10, no? Sí. Ens veurem a les 10. Fins demà. Moltes gràcies per estar aquí hasta massa tarda i vinga, demà més i no millor perquè és impossible, com dirà el Wyoming.